mapa conceptual que nos va a orientar en la explicación de lo que son las glándulas. Las glándulas son los órganos que se encargan de la producción de estos mensajeros químicos que ya los conocemos con el nombre de hormonas. Estas glándulas producen tanto excreciones como secreciones. Cuando yo digo excreciones, yo digo exteriores hacia afuera. Entonces las excreciones son las sustancias que se eliminan hacia el exterior y que normalmente al organismo ya no le sirven. Son sustancias de desecho. Están por otro lado las secreciones. Estas secreciones son las que internamente se vierten al torrente sanguíneo para que sean transportadas por la sangre hacia el lugar donde van a actuar. Y son, por lo tanto, sustancias útiles. Acá intervienen tres factores importantes en la secreción de sustancias. Presten mucha atención. Primero, tiene que intervenir la sangre como medio de transporte para conducir a las hormonas. Así como el chasqui tenía el camino inca para poder llegar a su señor y llevarle el mensaje, nuestro organismo necesita la sangre para poder transportarse. Necesitamos además células secretoras encargadas de producir esta secreción útil y que va a ser transportada por la hormona. Y tenemos la intervención del sistema nervioso que va a activar o a inhibir esa producción hormonal. O sea que el sistema nervioso termina siempre controlando esta función también del sistema endocrino. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí. Señor, esos cuadros los tenemos no en el PowerPoint. Sí, están en su PowerPoint, ya lo tienen, pero es conveniente que no dejen de tomar sus apuntes, ¿ya? Bien. Por otro lado, las glándulas que conforman el sistema endocrino se clasifican por lo general según el lugar en donde vierten el producto elaborado. Es decir, hay algunas glándulas de secreción externa, como los que hemos dicho acá. Secreción externa son excreciones, ¿ya? Hacia el exterior, hacia afuera. ¿Qué glándulas intervienen ahí? Por ejemplo, el hígado, las glándulas sudoríparas, salivales y más. Todo eso lo tenemos que estudiar minuciosamente. Ahora solamente estamos nombrando. Luego, glándulas de secreción interna. Son estas, las del sistema endocrino, adentro, hacia el sistema, hacia el torrente sanguíneo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la tiroides, las suprarrenales, la hipófisis, el timo, etc. Pero hay glándulas que tienen de ambas, son de secreción interna y externa. Por ejemplo, tenemos el páncreas. ¿Alguien se acuerda algo de segundo de secundaria cuando estudiamos el páncreas y dijimos que el páncreas tenía una doble función y por eso es una glándula mixta? A ver, archivos, computadora cerebral buscando. Muy bien, el jugo pancreático que se elimina con la digestión es la glándula de secreción externa y produce la insulina, glándula, hormona de secreción interna que va al torrente sanguíneo y controla situaciones muy importantes en nuestro organismo. Bien. Luego vamos a ver cómo las hormonas, producto de las glándulas, entonces son secretadas por ellas, por las glándulas, pero acá hay un dato muy importante, muy importante. Las hormonas intervienen en muy pequeña concentración, regulando el crecimiento y actividad de las células. Eso es importante, en muy pequeña concentración. Este mensajero químico, estas células químicas de naturaleza proteica, tienen que estar segregadas en mínimas cantidades.
Cuando se altera esta cantidad siendo mayor de lo normal o siendo menor, inmediatamente ese equilibrio homeostático se desnivela y sentimos que algo anda mal en nuestro organismo. Bien, las hormonas pueden ser de naturaleza proteica y tenemos aquí algunos ejemplos de hormonas de naturaleza proteica. Cuando veamos las glándulas del sistema endocrino, ya vamos a saber cuáles son las glándulas que generan estas hormonas. Ejemplo, tenemos la oxitocina, la vasopresina, la insulina, son glándulas de carácter proteico. Otras son de origen de aminoácidos, como la adrenalina, la tiroxina, el ácido indolacético. Luego, otras son de origen de ácidos grasos, las prostaglandinas. Y otras son las esteroideas, que se vinculan directamente y principalmente con las hormonas sexuales, los andrógenos, la testosterona, los estrógenos y otras hormonas. Particular atención vamos a poner a las hormonas esteroideas porque hay una situación muy interesante que la vamos a analizar. Bien, cuando hablamos del mecanismo de cómo funciona la secreción hormonal, vemos acá una situación. Hay glándulas endocrinas que van a segregar la hormona. La hormona se transporta a través del sistema sanguíneo, ¿no es cierto? A través de las arterias, las venas, se transmite por ahí. Pero esta hormona producida y transportada por la sangre tiene que llegar forzosamente a un lugar, a otra célula, para que sea recepcionada. O sea, no va a cualquier sitio. Cualquier célula no va a procesar ni a recibir la información de la hormona. Tiene que ir a una célula especializada, es una célula receptora. Esa célula receptora recibe el nombre de la célula blanco. ¿Ustedes han jugado alguna vez el tiro al blanco? Sí. A ver, ¿quién ha jugado y me cuenta cómo es? Yo no he jugado jamás. A ver, ¿cómo? Tengo que lanzar. ¿Qué lanzo? Un dardo, ¿a dónde? A un círculo, a un blanco, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es lo que sucede. La hormona vendría a ser el dardo. La sangre, que sería el aire a través del cual va el dardo, ¿no es cierto? Y la célula blanco viene a ser el lugar en donde va a actuar y le va a llevar el mensaje para que actúe esa célula en otra parte del organismo. Ese es el mecanismo. Esta es la célula blanco. Muchas veces la hormona actúa a nivel de esta membrana celular o muchas veces actúa a nivel del núcleo celular, dependiendo del tipo de célula blanco y del tipo de mensaje que esté transportando. ¿Ya? Bien. Luego habíamos hablado del sistema nervioso. El sistema nervioso actúa en la glándula, estimula a la glándula para la producción de la hormona en altos niveles para que sea efectivo, pero también el sistema nervioso puede controlar la inhibición. O sea, una vez que cesa el estímulo que hace que la hormona actúe, inmediatamente el sistema nervioso produce la inhibición. Por ejemplo, algo que a ustedes les encanta y es la adrenalina, dicen, ¿no? Un deporte de aventura, donde es full adrenalina. ¿Qué quieren decir ustedes cuando dicen full adrenalina? ¿A qué se refiere? A ver, cuéntenme. A ver, Mega. Cuando te sientes nervioso por algo, tienes miedo, te das cosquillas en la barriga. Muy bien, estás nervioso, estás tenso, tienes un nudo en la barriga. ¿Qué más? ¿Qué otras emociones? Es una sensación de emoción, así de sentir todo fuerte. De sentir todo muy fuerte, de una emoción fuerte. Yo creo de que tienes miedo, pero a la vez quieres hacerlo. Y es una fuerza que te impulsa. Muy bien, eso es. ¿Algo más? Muy bien. ¿Qué sentimos, por ejemplo, cuando estamos en una montaña rusa? ¿Qué sensación hay? ¿En una montaña rusa? Dios mío. A ver, Ana Lucía. Ya, es especial cuando
haciendo ahí y nos prepara para las situaciones de emergencia, de estrés, de miedo, de tensión, ¿ya? Entonces, por eso es que si nosotros permanentemente estuviera estimulado por el sistema nervioso la producción de adrenalina, permanentemente tendríamos esa sensación, ese nudo acá, el estómago, un nudo, la sudoración de las manos, la frente, el corazón que se sale, sería permanente. No podríamos vivir bien. ¿O alguien estaría feliz viviendo así todo el día? No. Entonces, el sistema nervioso, una vez que pasa ese estímulo, terminó la montaña rusa, pasó el chico que nos gusta, entonces, nuevamente, el sistema nervioso va a controlar la tranquilidad, la inhibición de que esa hormona continúe produciéndose en exceso. Todo esto es importante que conozcamos para poder comprender cómo es entonces el mecanismo hormonal. En conclusión, hay un estímulo del medio interno-externo, se produce la segregación hormonal, la glándula estimulada produce la hormona, los receptores sensoriales han captado esos estímulos, los impulsos nerviosos, el sistema nervioso controla esa activación hormonal. Hay un proceso de retroalimentación que va a hacer que eso se propague a través de la sangre hasta el órgano blanco o célula blanco, que es la que va a recibir el impacto del mensaje y va a actuar en el organismo. Todo esto es una perfección. Las cosas en nuestro organismo, y como comentábamos en el sistema de las hormonas vegetales, no están hechas porque sí, no están hechas al azar. ¿Cómo creen ustedes que esta perfección orgánica es posible? ¿Así? ¿Se tiraron los dados, cayó y así se produjo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Esa perfección, ¿cómo es que funciona? Por el cerebro. Muy bien. Todo está diseñado en el organismo muy perfecto. Las hormonas tienen un mensaje, son producidas por unas glándulas, tienen un medio de transporte. ¿Cómo es que esa perfección orgánica ha sido posible? ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Dios. Él es el arquitecto, Él es el diseñador, Él es el genetista, Él es el biólogo, Él es el hacedor de esa perfección orgánica de nuestro cuerpo y de todo en la naturaleza. Todo en la naturaleza. Dios dio un mensaje también a sus apóstoles y ellos también fueron mensajeros. No fueron mensajeros químicos, fueron mensajeros de la palabra. Muy bien, de la palabra. Les digo, ustedes son la sal de la tierra, ni más ni menos. Mucha sal hace daño, poca sal hace mal también, ¿no es cierto? La sal perfecta de la palabra es la que condimenta nuestra vida y es la que hace que nosotros seamos cada vez mejores seres humanos. Esa es la sal de la palabra. Bien, vamos a ver ahora una situación real muy importante